Bueno, esta es la clase de Zoom de Contactología 1, módulo 5, que corresponde al segundo cuatrimestre. Bien, como me comentaba aquí la compañera del tema de la limpieza. Lo que pasa que antes me refiero a tiempo atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, la limpieza de lente de contacto, como las lentes de contacto eran de otro tipo de material, no que no eran blandas, pero eran lentes como que tenían mayor cuerpo. Entonces, a las lentes no existían mucho las lentes descartables que existen ahora en una gran amplitud, tanto en graduaciones miópica como hipermetrópica, como de corrección de astigmatismo. Entonces, las lentes que se usaban mucho antes eran las lentes blandas, ¿sí? Y las rígidas. Entonces, ¿qué pasaba? Esas lentes eran de una contextura, digamos, un cuerpo mucho más voluminoso, digamos, por expresarme, que las actuales. Entonces, antes se le realizaba muchos procedimientos de limpieza, había procedimientos con temas de temperaturas, térmicos, de calor, de frío, se le realizaba muchos tipos de limpieza. Le estoy hablando hace mucho tiempo atrás. ¿Qué sucede ahora actualmente? La mayoría de las lentes de contacto, sacando que tienen menos tiempo de vida que antes, hoy una lente de contacto, el promedio de vida de un año, estamos hablando de lentes de contacto de anuales de gabinete, ¿no? No descartables. La lente de contacto tiene un tiempo de vida de un año. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí puede durar un poco más, sí, puede demorar un poco más por el tema del pH lágrimas de la persona, pero las lentes de ahora están hechas de materiales mucho más tolerables, mucho más confortables. Entonces, ¿qué hace? Eso es positivo porque el paciente la tolera mucho más, pero la parte negativa es que lamentablemente la duración de la lente es menor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Como antes la lente tenía mucho más cuerpo, tenía de otra confección, la lente antes duraba mucho más tiempo, siempre y cuando no valía el aumento de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Antes se le hacían muchas limpiezas más profundas, todo, porque existían muchos componentes. ¿Por qué? Porque antes se las podía manipular más la lente. Hoy actualmente, como se buscan lentes que sean mucho más confortables, también son lentes mucho más delicadas. Entonces, por tal motivo, el tiempo de limpieza, el tiempo de vida de la lente es promedio de un año. Entonces, ¿qué pasa? Las limpiezas se han basado en la limpieza clásica, que es con la pastilla de peróxido, con el neutralizador, que sería la pastilla, con el peróxido, después con la vibración y después con la frotación, ¿sí? Ahora no se usa el tema del cambio de temperatura del térmico, del frío, ¿me entiendes? No se usa tanto como se usaba antes por el mismo hecho de que las lentes ya no están hechas como para ser manipuladas como se podía manipular antes, ¿sí? Entonces, la limpieza profunda que existe hoy en día actualmente es con peróxido, con una pastilla para neutralizar el peróxido, que tiene que estar la lente como mínimo unas 6 a 8 horas como mínimo, ¿sí? Y después de sacarla, frotarla, se puede usar un ultrasonido para hacer que esa vibración también elimine todo lo que sea proteinización de la lente y las impurezas, ¿sí? Entonces, la limpieza se ha hecho mucho más sencilla, mucho más práctica, porque la vida útil de la lente es mucho menor que antes. Entonces, la realidad que hoy la limpieza profunda es esa. Si usted me pone a hablar de limpieza profunda anteriormente, que se hacía con productos térmicos, de cambio de temperatura, todo, está bien, no está nada mal, porque se usaron y es importante conocerlos, si ustedes por ahí quieren investigar o ver, pero la limpieza profunda actual es la que yo le acabo de comentar, que consiste en esos sencillos pasos, ¿sí? Para que en ese aspecto no se compliquen más de eso, porque esa es la limpieza de la actualidad, por el hecho que le decía que la lente de contacto, la duración de vida es de un año, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No sé si está claro ahí o hay alguna duda. ¿Me escuchan ustedes, chicos?
Sí, profe. Ahora sí, profe. Perfecto, bien. Pero más o menos lo que yo le expliqué de la limpieza, creo que es entendible, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Como sí. para que no se compliquen, ¿sí? Esa es la limpieza que preguntaba, compañero, ¿cómo era tu nombre? Me olvido siempre que me pregunta. Celina. ¿Ah? Celina, profe. Celina, me olvido, me olvido. Bueno, Celina, eso es todo, ¿no? Que no te compliques más de eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe, gracias. ¿Alguna duda más del módulo anterior? No, ya no. Bueno, perfecto. Bueno, comencemos a leer ya la parte de Contactología 1 del módulo 5. Yo no sé si ustedes lo pueden ver al temario. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, yo voy a ir subiendo para que vayamos viendo en qué consiste el módulo 5. Bueno, el módulo 5 comienza con un tema importantísimo, que es el film lagrimal. Ustedes imagínense que cualquier persona que use lente de contacto, si no tiene un buen film lagrimal, no puede usar lente de contacto. ¿Por qué? Porque la lente le provocaría una lesión, ¿sí? Entonces, el film lagrimal es fundamental para que la persona use lente de contacto. Nosotros, los contactólogos, antes de adaptar la lente de contacto, primero le hacemos el test de ruptura del film lagrimal, que tiene que ser que cuando yo le coloco fluoresceína a la persona y observo con lámpara de Barton, ese film lagrimal que se forma con la fluoresceína, que es un tinte verde, tenga una duración de 10 segundos, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos da el pantallazo de que esta persona tiene un buen film lagrimal y que puede ser usado, eh, puede usar lente de contacto sin ningún inconveniente. Entonces, el film lagrimal es muy importante. Por eso yo voy a hacer una lectura rápida, pero es importante que esto lo conozcamos, ¿sí? Yo siempre le digo a todos los chicos cuando vienen a materia conmigo, sobre todo en la parte oral, que es por clase de Zoom, que es importante que el alumno conozca tanto la parte adaptación, ¿no es cierto? Pero que también conozca la parte teórica, porque yo en el examen poli puedo preguntar la parte teórica que es muy importante, ¿sí? Bien, entonces, dice, las lágrimas son un líquido producido por el proceso corporal de la lagrimación para limpiar y lubricar el ojo. Interviene fundamentalmente en la óptica ocular y en lo normal funcionamiento del globo ocular. O sea, el normal funcionamiento del globo ocular es muy importante en las lágrimas y de sus estructuras. Cualquier alteración de la lágrima influye en la agudeza visual. ¿Por qué pasa eso? Porque no nos olvidemos que la imagen cuando ingresa en el ojito atraviesa distintos campos, que son distintos medios de refracción. ¿Sí? Las lágrimas es uno de los medios de refracción. Entonces, ¿qué pasa? Si esa lágrima no es buena, ya estamos produciendo una refracción mala para cuando llegue la imagen adentro del ojito, ¿sí? La glándula lagrimal es principal secretora de la lágrima. Las glándulas lagrimales tienen como función producir lágrimas y están alojadas en la fosa lagrimal, que está situada en la parte externa de cada órbita. Existen varias glándulas accesorias situadas en el párpado, conocidas como glándulas de meibomio, cuya secreción también forma parte de la película lagrimal. La glándula lagrimal se encuentra dividida por el tendón del músculo elevador del párpado superior en dos partes, una porción superior u orbitaria y una porción inferior o palpebral. Las lágrimas van a desembocar por el conducto lagrimal nasal a las fosas nasales por debajo del cornete inferior, al meato nasal inferior, y allí se evaporan debido al paso del aire por la nariz. Esta vía es usada por algunos artistas que hacen trucos para hacer salir humo de cigarrillo por sus párpados, especialmente por el orificio del conducto lagrimal. ¿Sí? Bien. Esto es una introducción. Lo que nosotros tenemos que dominar bien es las capas que tiene la película lagrimal. ¿Sí? La más externa de las más a la más interna, o sea, de afuera hacia adentro. ¿Sí? Eso quiere decir. La capa lipídica, formada por grasas, producto de la secreción de glándulas de meibomio,
hace que la evaporación de la lágrima se lleve a cabo lentamente y disminuya la fuerza de evaporación. Usted imagínese que si una lágrima se evaporaría rápidamente, tendríamos ojos secos, ¿sí? Porque no sé si ustedes sabían que las lágrimas se evaporan. Entonces, gracias a estos componentes, colabora para que la lágrima no se evapore rápidamente, ¿sí? Luego tiene una capa acuosa formada por agua, producto de la secreción de las glándulas principales, administra el oxígeno suficiente para el metabolismo corneal. Y la capa mucosa, formada por mucina, moco, producto de la secreción de las glándulas conjuntivales, células caliciformes y criptas de Henle. La adhesividad de la mucina prolonga el tiempo de permanencia de la lágrima en la superficie ocular, retrasando su eliminación por el barrido palpebral. También hace que la superficie corneal, sobre todo, sea lisa y que las irregularidades por descamación del epitelio se eliminen. Bien, entonces, nosotros, las lágrimas de un paciente es muy importante, porque es la única manera que nosotros vamos a tener una buena adaptación y vamos a llegar a buen puerto con el paciente, ¿sí? Bueno, aquí está un dibujo de las capas de las lágrimas, para que ustedes puedan ver más tranquilas. Ve, ahí tienen las glándulas lagrimales, ¿ve? Les muestro una foto donde están las glándulas, ¿sí? Ya eso después lo ven ustedes más tranquilas. Las partes, ¿ves? Para que ustedes lo vean también dónde quedan, ¿sí? Y después hablamos de la anomalía del aparato lágrima. No la voy a leer a todas porque vamos a perder mucho tiempo, pero la idea es que ustedes lo lean tranquilas y comprendan todas las anomalías. A ver, nosotros no somos oculistas, nosotros no tratamos ese tratamiento, nosotros lo que hacemos es detectar que hay algún inconveniente en la parte escleral, esta parte blanca es la parte escleral, y lo derivamos al oftalmólogo para que el oftalmólogo lo trate. Nosotros no le hacemos ningún tipo de tratamiento ni nada, ¿sí? Bueno, este prolapeo de la glándula lagrimal, ¿ve? Demuestra los distintos casos, ¿sí? Eso para que ustedes lean y se introduzcan y vayan conociendo, ¿sí? Y aquí pasamos a algo que es muy importante. Nosotros, como contactólogos, tenemos que tomar las medidas corneales de la persona. Las medidas corneales es fundamental. Yo siempre doy el ejemplo cuando nosotros compramos zapatillas. Yo calzo 36, me compro una zapatilla 36. Por ahí puede cambiar un poco la horma, todo, pero siempre me busco un número que vaya para mis pies. En el caso de la lente de contacto, es muy importante que la medida que nosotros tomemos sea la adecuada, porque esa manera, voy a pedir yo a la lente a fábrica que sea la lente correspondiente para el ojito de la persona. Si yo, la medida que tomo no es la adecuada, cuando yo pido la lente a fábrica, y me llega la lente, cuando yo le coloque la lente al paciente, voy a darme cuenta que le provoca distintos tipos de inconvenientes, que por consiguiente no la puedo usar la lente, y voy a tener que volver a hacer otra lente, donde ocasiona que el paciente vaya y venga muchas veces, y por supuesto eso también hace que el paciente no se enoje, pero sí ya le incomode y puede llegar a abandonar el tratamiento, y eso también puede ocasionar que lo perdamos al paciente, ¿no es cierto? Y entonces es muy importante tomar las medidas corneales adecuadas, también llamada oftalmometría. Nos proporciona información sobre los radios de meridianos principales de la córnea, la actuación de lente de contacto, potencia de meridianos principales de la córnea y astigmatismo corneal. O sea, nosotros las medidas corneales nos sirven para dos cosas fundamentales. Eso siempre se tiene que acordar. Tomar las medidas corneales y determinar el astigmatismo que tiene la persona, ¿sí? Es importante que nosotros siempre sepamos eso para poder adaptar las lentes. Por supuesto que las medidas corneales tomadas tienen que ser las correctas, ¿no es cierto? Para que esa persona se le adapte la lente adecuada. Bueno, los principios ópticos, habla en general, yo no lo voy a estar leyendo todo porque no se nos vaya el tiempo, pero, y aprovechemos más, este aparatito que ustedes ven acá es un aparatito que ustedes pueden tomar las medidas corneales, ¿sí? Este aparatito se llama queratómetro, ¿sí? Ustedes fíjense que aquí tiene un ocular, estoy marcando con la flechita, y esta ruedita que tiene acá es la que le va a determinar a ustedes, ¿sí? La medición, o sea, el aumento, o sea, la curvatura que ustedes le van a tomar a esa persona para determinar qué nivel de astigmatismo tiene y qué medidas corneales usa, ¿sí?
El aparato para medir estos parámetros se llama queratómetro y está presente en cualquier gabinete de optometría o de oftalmología, dice. También es de contactología, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que tener esto fundamentalmente para poder tomar las medidas corneales. Este aparato tiene forma de cañón por donde se proyecta la luz que va va a la par del ojo del paciente. Su funcionamiento básico es el siguiente: cuando el paciente coloca mirando de frente al octotipo, o sea, nosotros aquí hacemos que apoye la perita, ¿sí? Frente al octotipo, mirada del queratómetro, un rayo de luz viaja por el aparato hasta reflejarse de una manera determinada, un espejo convexo que hay adentro, ¿no es cierto? Adentro. Y esta reflexión es lo que nos dará la curvatura de los ejes principales de la córnea, ¿sí? El queratómetro es el aparato apropiado para determinar el astigmatismo corneal de un paciente, es decir, el grado de borrosidad en un eje determinado de visión, ¿sí? El queratómetro, debido a su precisión y rapidez, podemos afirmar que es el aparato ideal para la medición de los radios de la córnea y por lo tanto para la buena adaptación de la lente de contacto. No se olviden que tenemos el queratómetro y el oftalmómetro, ¿sí? Nosotros que tenemos en el gabinete acá en Tucumán es el oftalmómetro. Esta foto es del queratómetro, ¿sí? Bueno, aquí hablo un poco más del queratómetro. ¿Ve? No sé si lo pueden observar un poco más. Son distintos tipos de queratómetros. Sí. ¿Vamos? Estas ya son fotos. Este es el oftalmómetro, que es el mismo que nosotros tenemos en la óptica. Perdón, en el gabinete, allá en, no sé si lo vieron en el Es taller. el mismo que usted tiene, ¿verdad, profe? El mismo, exactamente el mismo, ¿ves? Fíjese que este tiene los testigos, que son estos, un extremo y el otro extremo. Está el oclusor para tapar el ojito de cada persona. Está el ocular. La única diferencia que tiene el oftalmómetro con el queratómetro es que nosotros, el queratómetro, nosotros no lo movemos. Ahí nos toma las dos medidas, de lejos, de 0 grados y a 90 grados. En cambio, el oftalmómetro, nosotros lo tenemos que hacer girar. De todas maneras, no nos preocupemos porque eso lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver, vamos a adaptar, vamos a ver cómo se toma la manía corneal, que eso que ser tranquilos, pero le quería mostrar la diferencia entre el oftalmómetro y el queratómetro, ¿sí? Estos son los testigos, ¿ves? Del oftalmómetro. El queratómetro no tiene testigos, ¿sí? A ver si aquí aparece. Bueno, aquí también aparecen las partes, ¿sí? Para que ustedes vean. Y esto es lo que yo siempre le digo a los chicos. Esta es la imagen que nosotros vamos a observar en la córnea de la persona mirándola con un queratómetro, ¿sí? Ustedes fíjense, aquí ya está tomada la medida, por eso está así, pero teóricamente, a ver si aquí está mejor, no, está aquí determinado. Teóricamente, ustedes acuérdense siempre de esto porque esto le va a servir para la sierra para poder explicar. Son 3 círculos. Este círculo del medio, ¿sí? Tiene un signo positivo acá y un signo negativo acá. Y este círculo de arriba y este círculo de aquí del costado, del lado izquierdo, tiene únicamente signo, este tiene signo positivo únicamente y este signo negativo únicamente. Entonces yo cuando muevo la ruedita esa, yo le mostraba al costado, en este caso estamos hablando de un queratómetro con lectura interna. Hay queratómetros con lectura externa donde nosotros leemos las medidas corneales saliendo del ocular y mirando al costadito a la ruedita. Pero en este caso, un queratómetro con medida lectura interna, ¿sí? Ustedes fíjense que aquí hay una B y aquí hay una H, ¿sí? Bueno, quiere decir que esta es la medida corneal vertical y esta es la medida corneal horizontal. ¿Qué sucede? Este círculo tiene el signo positivo y el negativo. Y este círculo tiene todo positivo y todo negativo. Pero ustedes fíjense que cuando están aquí unidos, tenemos un solo signo positivo y un solo signo negativo, ¿sí? Porque nosotros ya moviendo la ruedita hemos hecho que coincidan los signos de tal manera que se quede formado uno solo. Y ahí hemos obtenido la medida corneal adecuada. Este es el aparatito que yo les digo. Este es el rodillo que yo le digo, ¿ve? En este aparatito, cuando yo lo giro, logro hacer que se unan los signos de tal manera que quede formado un solo signo, ¿ve? Un solo signo negativo, un solo signo positivo. No sé si lo pueden apreciar. Bueno, ahí yo ya tengo las medidas tomadas exactamente. Entonces yo ya tengo la medida vertical y la medida horizontal. Entonces no tengo que girarlo como el oftalmómetro, que lo tengo que girar, ¿se acuerdan? Pues en este caso no. El queratómetro es más práctico. En este caso un oftalmómetro, miren. Este es un testigo, el otro testigo. Miren cómo lo hemos girado para tomar la otra medida a 90 grados, ¿sí? En cambio,
en el otro no giramos nada, ¿sí? Esa es la gran ventaja que tiene el queratómetro. Por eso, teóricamente, la medida corneal con el queratómetro es más rápida, ¿sí? Bueno, esto que usted está viendo acá ya es una lámpara de hendidura, ¿sí? Que es más compleja, sirve para ver mejor la fisonomía del ojo, si el ojo tiene alguna lesión, para ver cómo se comporta la lente de contacto del ojito, para ver si el ojito presenta alguna lesión. Esto no es importante que nosotros tengamos el gabinete, yo le estoy enseñando para que tengan conocimiento. Nosotros con tener la lámpara de Barton es suficiente, porque a nosotros no nos hace falta tener una medición con profundidad. Miren, este chico está tomando las medidas corneales con un oftalmómetro, ¿sí? ¿Ves cómo está haciendo girar de un lado y del otro? ¿Ves? Esas son fotos y cada imagen representa algo y le explica aquí abajo. Pero esto, digamos, es el pantallazo general de más o menos lo que usted tiene que conocer tanto de los tramos como el queratómetro para poder entender cuando lo usemos la importancia que tiene tomar las medidas, ¿sí? Bueno, después las técnicas, y yo ya eso quiero que ustedes lo lean tranquilos, no es nada complicado, las partes que tiene, ve lo cruzó, la escala del grado de los meridianos, ¿sí? Pero ya más o menos van a tener un pantallazo de qué consiste el módulo 5. Fíjense, acá está lo que yo le decía hace un ratito. ¿Se acuerdan que yo hace un ratito le decía, ¿se acuerdan la imagen de arriba? Que era una imagen que era un solo signo positivo, un solo signo negativo. Bueno, fíjese, esto es cuando ya no está bien centrado, ¿ve? Entonces yo tengo que hacer que coincida el positivo con el positivo. Cuando yo muevo el rodillo ese del costado, sucede que se mueve esto, ¿no? O sea, no se compliquen. No es que no se mueve, entonces se mueve y hace que se centre de tal manera para tomar la medida corneal, ¿sí? Pero acuérdense que son 3 círculos del queratómetro, a diferencia de los termómetros que son 2 testigos, ¿sí? Estos son los parámetros generales, ¿ves? Aquí habla de la lámpara de hendidura, ¿ves? Como les decía hace un ratito, es un aparato más complejo. Si lo quieren usar para un gabinete, es espectacular, pero no es necesario que la tengan. Pueden hacer tranquilamente con lámpara de Barton sin ningún inconveniente, ¿sí? Bueno, más o menos en eso consiste el módulo 5. Es bastante entendible, no es nada complicado, ¿sí? Como para que ustedes más o menos lo puedan ver tranquilo y por supuesto, cualquier cosa, en la próxima clase lo vemos con total tranquilidad, ¿no es cierto?